Hola people, ¿cómo están? Hoy día aquí estoy con Górgola, un muy buen amigo mío, el cual se va a presentar a continuación. Preséntate para el público. Soy Górgola. Mi amigo Rodo, nos conocimos en ingeniería y por casualidades de la vida ahora estamos haciendo un podcast. Claro. Y ahora tú te has metido mucho en la volada de la espiritualidad, me has contado. Yo siempre, o sea, al principio cuando era más chico era un poco escéptico de todo lo que es espiritualidad, como que lo relacionaba mucho con Dios, no sé Ya, por qué, con la Iglesia Católica, etcétera. Pero ahora que he ido creciendo me doy cuenta, o estoy creyendo harto en las energías de las personas, ¿cachai? ya, Una persona te puede transmitir cierta energía. Y si esa energía hace clic contigo, te puedes volver amigo, te puedes volver pareja, etcétera, ya. ¿cachai? Entonces, eso es lo que yo más o menos entiendo de espiritualidad, pero explícanos tú un poquito que has investigado este tema, lo has estudiado, hasta lo has practicado más a fondo. Sí, o sea, todo lo que dices es cierto. De hecho, hay muchos como nombres de espiritualidad, como la espiritualidad católica, ¿cachai? La espiritualidad cristiana y está la espiritualidad como la practico yo, por así decirlo. Que yo te diría que es como el estudio del fenómeno de la existencia, pero sin religiones, sino que es como desde algo interno, ¿me entiendes? Desde el conocimiento interno, como tú lo vas practicando y experimentando. Y lo que me cuentas del otro lado, como de las energías de las personas, claramente ahí tendríamos que separar como lo espiritual y lo terrenal, ¿cachai? Eso sería bueno para partir. A ver, ¿y cómo es esa separación de la espiritualidad y lo terrenal? Como que no... Ya, es que las energías son algo intangible, po. Entonces lo terrenal es como todo el plano material, por así decirlo. Y lo espiritual es todo el plano etérico, o el que no se ve, Ya, ¿cachai? ya. Sí, hay cosas que nosotros, por ejemplo, energías que no vemos que están, tipo cuando tú aprendí el microondas. Sí, te Sí, entiendo, po. ¿ya? O sea, es que yo, bueno, lo del microondas, ¿cachai? Es algo que todavía no logro profundizar, pero claro, el microondas como que irradia un campo electromagnético, po, ¿cachai? Las personas también. O sea, tu aura tiene un campo electromagnético y una frecuencia en específico, ¿cachai? Y una intensidad. Em, Solo que detrás de eso, ¿cachai? También hay como otro nivel de energía más profundo. Ah, y ese es el etérico que tú dijiste. Ese es el etérico, ¿cachai? Ya, ya, es O sea, mucho más como, profundo. sí, ahí ya, ahí también dije otra cosa más, que hay, por así decir, profundidades también en los planos de espiritualidad, por así decirlo, Ya, te ¿cachai? comprendo. Buena, buena. Y ya, una vez que ya sabemos qué es lo terrenal y qué es lo Sí, espiritual, más o menos lo terrenal es lo que está en el plano físico, lo que uno ve. El plano espiritual, más hay distintas, obviamente, profundidades. ¿Para qué nos sirve hacer esa distinción? Digamos, ya. ¿con qué fin existen estos conceptos? ¿Para qué yo quiero saber eso? Ya. Em, Mira, aquí para explicarte lo de el plano espiritual y sus profundidades, vamos a decir que existen planos de conciencia, ¿Ya? ¿cachai? Entonces el plano terrenal es la tercera dimensión de conciencia. Perfecto. Después está la cuarta dimensión, la quinta dimensión, sexta, séptima, octava y novena, Espérate, ¿cachai? y cómo sabéis que, Y la digamos, primera y la segunda. claro, ¿quién establece estos límites? Como que hay Ya, primera, segunda, tercera, ¿hay como alguna, no sé, bibliografía o... Es que igual es complicado, sí, digamos, po. ocupar el método científico en estas Sí, cosas, po, todo. sí, po. O sea, esta corriente de los planos de conciencia son personas como nosotros que han recordado o que han canalizado la información. Por ejemplo, hay un gallo famoso que es Matías de Estéfano, ¿Ya? que le dicen el recordador, ¿cachai? Y él,
voy a partir al tiro ya en la A fondo, sí. Matías de Estéfano recuerda vidas pasadas, ¿cachai? Entonces él tenía una vida en la que era egipcio y se topó con Hermes Trimegisto, que es una persona que creó las 7 leyes herméticas, ¿cachai? Y dentro de esas cosas él hablaba sobre las dimensiones de conciencia. Entonces, si te fijas, como que para acceder a todos estos temas uno tiene que tener una conciencia más elevada, ¿cachai? Por así decirlo. Entonces, esta persona, sí o sí, si recuerda vidas pasadas, es porque ya tiene una conciencia más elevada que la tercera dimensión, ¿entiendes? Ya, ya. Y tú, por ejemplo, podías acceder a estos planos de conciencia de la cuarta, la quinta, sexta, Sí, ¿sí? sí, sí, totalmente, ¿cachai? ¿Y cómo tú te das cuenta que estás en la cuarta, en la quinta o Ya, digamos... buenísima pregunta. Tú, o sea, ahora nosotros estamos en la tercera dimensión, si es que lo vemos así nomás. Ya, Pero piensa que estos son planos, ¿cachai? No solo son, o sea, las dimensiones, ¿cachai? Son planos. Entonces, esto es una información que, por así decir, uní en mí hace muy poco, ¿cachai? Que es que todos los planos están funcionando al mismo tiempo, ya, ¿cachai? Entonces, tú puedes acceder a esos niveles de conciencia más elevados para acceder a información más elevada. Pero al mismo tiempo tú puedes estar presente en otros planos. como O estar en sea, el tercero y en el noveno a la vez. yo te diría que tu conciencia ahora está en el tercero, ¿me entiendes? Ya, Pero cuando mueres, por ejemplo, tu conciencia se eleva, ¿cachai? Y bueno, ahí hay un cuento como más profundo que es como la encarnación. Entonces, si es que mueres, estás desencarnado, ¿cachai? Y ahí lo común es entrar en la quinta dimensión de conciencia, que es cuando ya no tienes cuerpo físico y tú puedes acceder a toda tu existencia, ¿cachai? ya, buena, buena. Hay un video en que se explica harto lo de Matías de Estéfano que habla sobre las dimensiones de conciencia. Ya, ¿Cachai? Si quieres hablo un poco de eso, y yo lo repito porque a mí me resuena. ¿Te acuerdas de eso que hablabas de que cuando te hace clic el juntarte con una persona, te haces ¿sí? amigo y todo eso? ¿Sí? Ya, a mí me resuena, que es lo mismo, ese clic es resonancia. A mí me resuena lo que dice Matías de Estéfano y por eso yo lo creo real. ¿Cachai? Perfecto. No, sí, hay muchas cosas aquí que uno escucha opiniones de otras personas y dice, oye, sí, sabes que tiene razón. Y uno lo acepta como verdad y ya. Y no es que, digamos, él tenga la verdad absoluta, sino que a mí me parece verdadero y a otros no. Quizás son como opiniones. Sí. Pero todo esto de los planos de conciencia, los distintos niveles, está bueno. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo accedes a ellos? Me imagino que debe ser por alguna especie de meditación. Alguna gente quizás pueda acceder a otros planos, su LSD, algunas drogas, qué sé yo. Po. Entonces, ¿tú cómo accedes a estos diferentes niveles de conciencia? En tu caso, ¿cómo lo haces tú personalmente? En mi caso, yo me esmero por simplemente hacerme consciente, ¿cachai? Como que no busco, ya, hoy día voy a ir a la octava, ¿cachai? Ya, Sino que em, yo de todo lo que hago, de todo lo que siento, de todo lo que está a mi alrededor, entre más consciente me hago, más puedo empoderarme de mi realidad, ¿cachai? Entonces, aquí déjame hacer una explicación. Pero antes voy a decir algo, lo que tú me decías como de aceptar la verdad. ¿vale? Em, con eso de la resonancia, uno tiene la capacidad de distinguir la verdad. ¿Cachai? Ah, eso es verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es una energía. ¿Cachai? En realidad todo, en realidad todo es energía. Sí, Entonces, si es que algo es mentira, vibra bajo. ya, ¿Cachai? Si es que algo es verdad, vibra alto. entiendo. Entonces como que a uno por el mero hecho de que evoluciona, le atrae todo lo que es más elevado. Entonces en este caso, hacerse consciente es parte de la evolución. ¿Cachai? Y ahora te quería contar que en la tercera dimensión
todo es cíclico, todo se repite y todo lo que sucede, sucede y listo. Y no tiene explicación y es porque es así. ¿Cachai? Todo rígido, material, ¿cachai? Físico. Ya. En cambio, en la cuarta dimensión de conciencia, uno tiene la capacidad de aceptar o no lo que te aparece en tu vida y así ir mutándola, por así decirlo. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, em, uno depende de cómo es, atrae situaciones. ¿Cachai? Entonces, en lo que me pasaba a mí, como el estar en ingeniería, era por aceptar que lo que me dijeran los demás tenía más peso de lo que dijera yo sobre mi destino. ¿Cachai? Entonces cuando empecé a aceptar yo que lo que yo creía real, lo que yo veía que era mi propósito, era lo que yo tenía que seguir y no escuchar a las voces externas, toda la realidad se empezó a alinear a ello. ¿Me entiendes? Entonces fue como que me salí del carril en el que iba en la tercera dimensión y empecé a ir en otro carril de tercera dimensión, pero el que yo elegí. ¿Cachai? De eso se trata la cuarta dimensión. Como Ya. quedémonos en esas dos porque es lo Como más que fácil. seguir tu propio propósito es la cuarta dimensión. Sí. O, digamos, está pasando todo al mismo tiempo, como tú dijiste, pero cuando tú eres, digamos, honesto contigo mismo, Ujú. es cuando tú, digamos, entras a este plano de este cuarto nivel de conciencia, por así decirlo. Ya. Em, Antes uno era víctima de todo lo que te sucedía. Todo lo que sucedía estaba muy fuera de tu control. Cuando Tú eres no lo niño, po, ¿o elegías. no? Cuando te meten al colegio que tus papás quieren y todo Sí. eso. Ya entiendo. ¿Cachai? Ahí uno era inconsciente. Y todo te lo elegían. ¿Cachai? Todo estaba predestinado. En la cuarta dimensión de conciencia, como uno es consciente, uno tiene la capacidad de decisión, ¿cachai? Ya. De elegir. Entonces, te muestran dos cosas, la mentira y la verdad. ¿Qué vas eligiendo? La verdad, la verdad, la verdad, y te va yendo. Uno siempre está en un carril, en la tercera dimensión. Uno inevitablemente está en este plano, aunque, Sí, pues aunque no lo obviamente. aceptemos. Eh, pero uno ahora con la cuarta dimensión de conciencia, uno tiene la decisión de ver hacia dónde se dirige este riel, ¿cachai? Uno está en un tren y hay distintos rieles, ¿cachai? Tú al principio ibas a ir en este si es que no tenías conciencia, pero dijiste, ¿sabéis qué? Me aburrí y te fuiste para este. Y empezaste a ir por esa línea de tiempo, ¿cachai? Ya. Buena, buena. Me quedó perfecto me quedó muy clara la explicación. Y la cosa que todavía no comprendo al 100% es ¿Ya? cómo tú te das cuenta de que, digamos, estás siguiendo ese propósito. Obviamente que uno tiene una intuición, dice, ¿sabes que me está gustando lo que hago? Disfruté este día, estoy fluyendo, o sea, onda, me concentro en eso y me olvido del resto. Como que esas son las señales o cómo tú lo reconoces. Tú hablaste una palabra precisa que es la intuición. La intuición es sentir y uno siente con el corazón. La razón es pensar y eso proviene de la mente. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo darse cuenta si estás realmente alineado con tu propósito, alineado contigo mismo, si estás alineado con la verdad, si estás siguiendo el camino correcto? Te lo dice el corazón. Yo tengo de hecho un video, no sé, hay la gente si lo ha visto, un video que el título se llama Seguir tu corazón. Buena. Seguir tu corazón. Porque honestamente yo siento ¿Ya? que las mejores decisiones que uno toma en la vida son con el corazón. Porque si uno empieza a pensar mucho las cosas, hasta, digamos, una respuesta que tú la tenías correcta en una prueba, y empiezas a pensarlo, lo cambiáis. Sí, vos. O tú, digamos, quieres hablarle a alguien y entre tanto pensarle, ya no le hablaste, perdiste esa oportunidad, Ah, etcétera. sí. Entonces, siempre he recomendado seguir tu corazón. Y por eso mismo, últimamente he estado creyendo más en esto de la energía, de la intuición y todo eso. Y bacán que haya más gente que, digamos, esté explorando este mundo. Porque como algo que me gustó mucho que dijiste es que estar más consciente es evolución. Mm.
Y, por ejemplo, no sé si los animales son conscientes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué opinas tú? Porque Es que, yo he escuchado a mucha gente, oye, los animales no son conscientes, una cosa así. mira, los animales pueden que no tengan raciocinio, ¿cachai? Pero el sentir lo tienen desarrollado a un nivel infinito, ¿me entiendes? Están totalmente conectados, ¿cachai? El animal, es y fluye, ¿me entiendes? Ya. Y no se la cuestiona porque no tiene, o sea, no se le dio el raciocinio. En cambio el hombre, como tiene la mente, está atrapado en su mente y se desconecta de su sentir, ¿cachai? Ya. Entonces el animal yo te diría que es más inteligente que el hombre cuando se trata de sensibilidad, ¿cachai? De sentir. Sentir, es que ya uno siente, digamos, me estás tocando, yo siento que me estás tocando. Cuando alguien me dice algo bonito, yo siento felicidad, por decirlo. Como el animal siente, digamos, lo mismo. Si tú lo acaricias y está sintiendo felicidad, no sé. Hay veces que por ejemplo, los perros. Hay perros que van por la calle y a una persona, oye, lo miran con unos ojitos hermosos y Sí, quieren sí. puro que esa persona los acaricie. Pero de repente siguen caminando el perro y se pone así súper como asustado y se empieza a correr para un lado porque hay una persona súper turbia, ¿cachai? Y hay otras veces que el perro sigue caminando y le empieza a ladrar caleta a una persona. Todo eso es porque el animal fluye con su sentir, Ya, ¿cachai? te entendí, te entendí. Muy ¿Cachai? buena, muy buena. Bacán esto y justo que tocamos aquí ya el tema de los animales, tú me comentaste que eres vegano, Mm, ¿cachai? Y bueno, yo hice un podcast con mi hermano que es vegano también y habló sobre todos estos temas y tiene que ver mucho que ver con los animales, mm. obviamente. Es una cosa que lo neguemos, uno no lo puede negar, o sea, estamos comiendo animales, matamos animales y así es la cuestión. Entonces yo te quería preguntar como, ¿por qué tú te hiciste vegano y si es por la razón de los animales o cuál estuvo la del veganismo? Yo empecé a sentir que la carne me caía mal el 2019. Em, y de repente ya como que seguía nomás dándole, pero el 2020 ya la carne me pasó, o sea, yo era ya, entré en la meditación de lleno el 2019, segundo semestre, ¿Ya? ¿cachai? Y ahí fue cuando empecé a dejar un poco la carne. Pero en el 2020 me acuerdo perfecto el día que almorcé carne con arroz, pollo con arroz, y pasa 15 minutos, voy a mi cama y me echo así a morir, ¿cachai? A sentirme así, con caleta de letargo. Y dije, esto es el pollo, ¿cachai? Esto es la carne. Y ahí como que empecé a tener un quiebre como muy duro de tratar de salirme de este esquema, po, ¿cachai? De que la carne es necesaria, de que la carne es lo único que podéis comer para tener proteína, etc. Todas esas cosas que te dicen que tenéis que hacer o si no, fregaste. ¿Ya? Y vi dos documentales, me acuerdo muy en línea. El 10 de abril vi What the Health, que es como toda la industria de la carne y muestran así puras ganaderos y cosas así horribles. Pero eso o sea, me movió, pero no fue como que ya, al tiro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo soy muy apasionado del deporte, ¿cachai? Siempre me ha gustado muchísimo hacer deporte, entonces yo quería tener la certeza de que siendo vegano iba a poder tener alto rendimiento. ¿Ya? Y ahí fue cuando vi Cambio Radical, ¿El de Netflix? ¿El el de Game Changer? Netflix, Game Changers. Game Changer. Bueno, Ya lo vi también. un 17 de abril, después de esas 2 horas creo, le dije a mi abuela, abuela, yo desde ahora soy vegano para siempre, ¿cachai? Y fue porque hablaban de que ser vegano te da más rendimiento en el deporte de lo que uno creía, ¿cachai? Mira, ¿sabéis que hay muchas críticas a ese documental, al Game ¿Ya? Changer? Yo he visto varios podcasts que han hablado de eso
y igual lo critican harto, como que te venden de que el hombre más fuerte del mundo es vegano. Ya. Pero dicen que es totalmente mentira porque hay hombres más fuertes y este no es el más fuerte, ¿cachai? Ya, ya. Como que el más fuerte en una disciplina, que es como levantar las pesas de una forma. Mm. Y obviamente que hay deportistas de alto rendimiento que son veganos. Creo que yo conozco a un futbolista en el Arsenal, juega de lateral. Hay varios que son veganos y que son futbolistas de alto rendimiento. Creo que Coque, no sé, o Saúl, uno de esos. Ya. No sé, para la gente que sepa el fútbol. Y, y por ejemplo, Messi no es vegano. Te estoy Ya. diciendo, Cristiano Ronaldo, mejor no empecemos. Po. Entonces, yo te quería preguntar, ¿le compraste así al 100%? Yo creo que uno puede tener alto rendimiento, pero no sé si es la mejor de dieta, yo creo. No Ya, sé si... También he escuchado mucha gente que dice, oye, no, es que la proteína de carne es la mejor. Hermano, en vez de tú en vez de estar comprando tu proteína en polvo, weón, no, proteína en carne porque Sí, para po. ganar músculo es mejor, no sé. ¿Qué opinas de todo eso? Mira, yo estudié nutrición y deporte por mi cuenta Eh, para con internet es lo mejor. a puro YouTube, así. Y Sí, lo caleta, mejor. o sea, como nutricionistas como muy brillos que hablaban como de la, me acuerdo, así como caleta de la grasa, así como muy específico, con nombres técnicos y todo. Ya. ¿Cachai? En esa, hubo una época de como tercero medio hasta primero, segundo universidad, en que hacía calistenia y era muy interesado del deporte y de la nutrición, ¿cachai? Porque sabía que iban de la mano. Y ahí yo comía caleta de carne y comía caleta de carbohidratos, ¿cachai? Y las frutas y verduras no las pescaba tanto. ¿Por qué? Porque había que comer macronutrientes, pues, carbohidratos, grasa y proteína. Y ahí Sí. estaba ahí perfecto, ¿cachai? El tema es que yo descubrí cómo, o sea, yo corroboré todo esto con mi experiencia. Entonces yo lo empecé a hacer así ahora con el veganismo. Como yo dije, ya, voy a confiar así plenamente en esto, pero Ya. obviamente lo voy a corroborar. Y si veo que no es, me salgo, po, Exacto. ¿cachai? Lo que me di cuenta es que una vez que empecé a ser vegano, ya no podía volver a ser carnívoro. ¿Por qué? Porque como te cuento, o sea, como te contaba antes un poco, yo no soy vegano, vegetariano, carnívoro, ovo vegetariano, crudivegano, ¿cachai? No, no Ya. soy una categoría, sino que yo me alimento por intuición, ¿cachai? Como que yo siento las energías de los alimentos y ahí escojo. Entonces cada vez me fui alineando más a los alimentos que son vida, ¿cachai? Porque Ya. la carne está muerta, ¿me entiendes? Em, ¿Por qué? Por mi propia elevación de frecuencia. De hecho, yo justo quería llegar a ese tema y se me había pasado un poco, como que me confundí. Eh, que tú, me quedó muy bien, eso de estar más consciente es evolución, Ujú, ¿cierto? ujú. Y nosotros antes, por ejemplo, la sociedad tenía esclavos negros, ¿cierto? Evolucionamos y ya no hay esclavos negros, ¿cierto? Mm, Ahora estamos evolucionando y ya no vamos a matar animales. sí. Entonces, yo creo que por ahí va eso de la cuarta dimensión de conciencia. Estamos evolucionando, ya no va a haber plata. A ver, ¿y cómo eso? A ver, ¿y cómo eso? A ver, ¿y cómo eso? Ya verá. Eh, el amor incondicional. Es un estado en el que uno simplemente está en amor en todo momento y todo lo que da es sin esperar algo a cambio. ¿Cachai? Y lo das porque dándolo tú sientes amor. Entonces con eso estáis listos. Pero más encima el universo te premia con retribuciones multiplicadas de amor. ¿Cachai? Entonces el amor incondicional es como una avalancha de amor hacia ti. Si todo el mundo vibrara en amor incondicional, todo el mundo pudiera estar alineado con su propósito, todo el mundo hiciera lo que está destinado a hacer, el que te vende plátano te lo daría por gusto. ¿Me Así como, entiendes? oye, me caes bien, toma el plátano. Ni siquiera me caís bien.
Así como aliméntate. Hola, yo estoy aquí en mi local y tengo estas frutas. ¿Qué necesitas hoy? Y te lo doy. ¿Y por qué? Porque me gusta atenderte. ¿Cachai? Ya. El que va en el camión le gusta llevar las frutas en su camión. El que cosecha la cuestión está ahí porque le apasiona cosechar la fruta. Entonces imagínate si todo el mundo hiciera lo que le apasiona, nadie necesitaría ganar algo a cambio, ¿me entiendes? Entiendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tendría lo que necesita. Y eso, el amor incondicional, es vivir en abundancia. ¿Cachai? El dinero está, la necesidad de que haya una condición para dar, es porque nosotros en la sociedad estamos vibrando en carencia. ¿Cachai? Carencia y abundancia. Mira, sabéis que me gustó eso porque obviamente si le gusta al cosechador cosechar, al camionero llevar los productos y al vendedor venderlo, no se necesita dinero, pero honestamente, ¿tú crees que toda la gente así como que calce perfectamente para todas las actividades? Imaginamos, ponte este ejemplo de China, donde hacen los celulares y ponen los ¿Ya? chips y hay alguien en una línea así, solamente poniendo el mismo chip al celular. No creo que, hermano, estoy siendo yo súper honesto, no creo que sea su pasión de nadie, honesta. O quizá la pasión te dura 2 días y después Claro. ya era. Ya, es que tenéis que pensar que todo, o sea, el universo va a alinear que todo sea una orquesta perfecta, ¿cachai? Nosotros estamos llegando a un punto de desarrollo técnico súper alto, ¿cachai? Lo que me habláis de los celulares, esa persona va a dejar de existir en ese puesto. Y lo podemos reemplazar por un robot. Sí, po. Ya. Pero si hay mucho desarrollo técnico y poca elevación de conciencia, poca conexión con el amor, ahí es cuando llega la extinción. En cambio, si el desarrollo técnico sigue y va a seguir porque siempre va con No, eso la ya primero, no paró, ¿cachai? ya no para. Pero si logramos subir en la escala del amor, va a ser tal la masa crítica que se va a dar vuelta a la cuestión, ¿cachai? O sea, no solo no va a haber, el dinero va a dejar de existir, sino que van a dejar de existir los países, ¿cachai? Las Oye, separaciones, yo estoy a favor de eso. van a dejar de existir las guerras. Entonces, toda la plata que se invierte en armas, ahora va a haber todo un esfuerzo enfocado y recursos a vivir en abundancia y va a desaparecer la pobreza y van a desaparecer todas las cosas que tienen que ver con muerte, carencia, etc. O sea, yo creo que eso es como lo ideal. Sí, Pero tú sabes que, a lo que apunta la evolución de la Tierra. O sea, de todo planeta en realidad y de toda humanidad. claro, ¿Cachai? claro, pero imaginemos, como yo digo, es el escenario ideal. Pero ¿qué pasa si de repente los recursos empiezan a escasear, hay menos agua y la gente, oye, esta es mi agua, no es tuya, está... Como que igual yo siento que hay un escenario muy posible. O bueno, yo siempre me gusta pensar los escenarios negativos para así anticiparme a las Sí, cosas. sí. Eh, Se están acabando los recursos, está habiendo escasez. No sé si se pueda llegar a ese. Obviamente, si todos nos hiciéramos veganos, si ya no hubieran empresas que tiran humo, si recicláramos y todo sería perfecto, puta, estamos ready, pero el mundo no pasa eso, pues la gente sigue no reciclando, la gente sigue estando con su autito, gasolina, tirar la cuestión, tirar la combustión, entonces no sé cómo eres tan positivo en ese aspecto, o cómo tú creéis que realmente va a pasar eso. Tengo certeza y fe de que va a suceder. ¿Me entiendes? Y esto es lo que yo contagio a los demás para que también ellos sean un centro de generación de fe y certeza y alineación con el amor, ¿me entiendes? Ya. Como lo que te hablaba de la masa crítica, ¿cachai? Si más gente se suma a esto y empieza a pensar en ello, ahora volvemos a la tercera y cuarta dimensión. Lo que no está pasando va a pasar, ¿cachai? Ya. ¿Por qué? Porque vamos a poder decidirlo. No, sí, está bastante bueno porque estáis tan seguro que podéis contagiar esa seguridad a más personas. Po. Como te digo, yo
siempre me gusta pensar los escenarios negativos, no sé por qué, como Es que hay otra cosa que te quiero agregar, que tú tienes razón, ¿cachai? Con eso de se está acabando el agua es mía, ¿cachai? ¿Te acuerdas lo que pasó al principio de pandemia? El acaparamiento. cuando la gente iba al súper y compraba, por ejemplo, los confort y se agotaban. Eso, Ya, ¿cachai? Eso fue como una advertencia, por así decirlo, en que nos empezamos a dar cuenta de que cuando empieza a haber crisis, el egoísmo surge, ¿cachai? ya, Y no la colaboración. lo cual está mal. Es. Y nosotros podemos elegir hacer otra cosa, que, como te digo, aquí ya entra el sentir, porque, o sea, si entramos, la competencia te podría decir que es cierta vibración y la colaboración otra vibración. ¿Qué decides tú? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Cachai? Ya, o sea que uno puede decir todo en realidad, como que siempre va a estar en constante elección, oye, ¿qué como hoy día? Oye, ¿qué hago hoy día? ¿Qué digo ahora? Tú, como por ejemplo, con esto de la certeza, noto esa energía que estáis seguro, no es falso, ¿cachai? No es falso, entonces me gusta esa mentalidad que tení y justo tratando de contagiar esta idea, tú has estado bastante metido en esto del coaching ontológico, Ya. el coaching ontológico. Y mucha gente, yo tengo un amigo que lo voy a invitar a este podcast, no creo que esté viendo esto así, pero el tipo siempre dice, oye, ¿cachai? Siempre dice, los coaching son vendehumo, oye, que los coaching valen pico, oye, que el coaching no sirve de nada, vale la pena solo los psicólogos o psiquiatras, así como Ya. que el coaching no lo valida. Yo te quería preguntar como, ¿por qué hay que validar el coaching ontológico y por qué uno lo necesita como persona? ¿O por Ya. qué yo quiero contratar a un coaching ontológico? Ya, ya. Mira, para contextualizar, Sí, pues dale con el contexto, todo, todo. yo llevo estudiando desde agosto, finales de agosto, septiembre, octubre, noviembre, llevo 3 meses y un poco. Ya, Y he tenido experiencias significativas de coaching ontológico, ¿cachai? Pero tampoco es como que tenga la autoridad máxima, así, no es que me sienta tan empoderado del coaching ontológico, porque recién estoy entrando en esto. Pero sí te puedo decir algunas cosas, claro, claro. ¿cachai? De partida, tu amigo quizás no resonó con esto, ¿me entiendes? Ya, Porque tiene una técnica diferente de tratar el tema. No es con psicología, ¿cachai? No es una sesión de psiquiatría, no es una terapia holística, es coaching ontológico, ya, ¿cachai? Es una disciplina en específico distinta, nueva, perfecto. que surgió no sé hace cuánto, no me quiero carrilear, pero es como más de 30 años, ¿cachai? O 40 incluso. Ahí habría que Ah, es que investigar un a poco más. Chile y a Internet está llegando más tarde. Ya, sí. ¿Por qué? Porque se fundó en España y después se trajo a Chile, está en Estados Unidos y en distintos lugares de América. Y ahora te voy a hablar un poco de coaching ontológico. Em, Ontología significa la teoría del ser, ¿cachai? Entonces, de lo que trata esta disciplina es que a través de filosofía se llega al conocimiento de la forma de ser de uno para así un resultado que no te está resultando en tu vida, Ya, poder cambiar tu forma de ser y así poder lograrlo. ¿Cachai? perfecto, perfecto. Entonces el método, Cambiar tu ser, dijiste. cambiar tu forma de ser. Tu forma de ser. ¿Para obtener lo que tú quieres? ¿O Hay un lo... resultado que no te está, hay un resultado que no puedes lograr Ya, y te inquieta lograrlo. Deseas lograrlo, pero no puedes y no sabes cómo hacerlo. ¿Cachai? Y quieres saber por qué sucede esto. Ahí puedes acudir a un coach ontológico. ya. ¿Cachai? Bueno. Entonces ahí por medio de Cualquier tipo de resultado. cualquier tipo de resultado que no te esté resultando a ti. Ya. ¿Cachai? Porque esto se trata de ti. No es como cambiar a otro. ¿Me entiendes? Es cambiarte a ti. Ya. Entonces, tú llegas con eso, con este resultado insatisfactorio, a eso le llamamos quiebre a tratar. Y luego se pasa a un proceso de indagación en que vemos cómo tú funcionas en tu presente, cómo piensas al respecto, cómo
qué acciones haces al respecto y todo eso. Y después quizás nos damos cuenta que la emoción con la que llegas o cómo asocias el problema tiene algo que ver alejado del presente y ya no está. ¿Por qué? Porque fue algo que tú aprendiste en tu pasado. Ahí hay un principio del coaching ontológico. Todo lo que eres hoy fue por un aprendizaje en tu experiencia de vida. Sí. ¿Cachai? Entonces nos vamos del presente a a indagar en el pasado y con esto podemos hacer una interpretación adecuada. ¿Cachai? Y lo importante de todo esto es que yo como coach ontológico, yo me pongo en tus pies. Nunca me voy a mi experiencia. No digo como, ah, sí, ese miedo es parecido al que yo tenía. No, sé. No, Ya. ¿cachai? O sea, yo aquí es como que, préstame un poco, te saco tu mente y me la pongo yo. Y nos sentamos juntos en la nave. Y decimos, a ver, cuéntame un poco de dónde estamos. Y ahí empezamos a ir y empezamos a navegar por distintos planetas, ¿cachai? Tú eres el que guía, ¿cachai? Tú eres el principal en esto. Ya. Perfecto. Y yo solamente armo una estructura a partir de lo que tú me cuentas. Dale. ¿Cachai? Y por ejemplo, ¿tú has estudiado casos exitosos, gente que acudió a un coaching ontológico y solucionó ese quiebre que tenía? Digamos, algún ejemplo, algo que se te ocurra. Yo te podría decir, o sea, realmente he visto pocas sesiones, ¿cachai? Pero de lo que he visto es como ese punto de llegar a como cuando te toca la fibra, ¿cachai? Cuando estás como llegando tan profundo en que te das cuenta de cómo todo sucedió y quedas expuesto y vulnerable. Pero lo bonito del coaching ontológico, que es la base ética de esto, es que siempre se te da contención, ¿me entiendes? Siempre se te da la aceptación, la validación de tu forma de ser. Entonces llegas a este punto y estás acompañado, ¿cachai? Ya. Sí, eso de la vulnerabilidad es una palabra que, bueno, estoy leyendo un libro, que ser vulnerable, o bueno, lo que dice ese autor, es ser honesto con lo que tú quieres, porque uno a veces como que no dice la verdad, sino como que se hace el loco y sabe, y tampoco lo quiere pensar, así. Ya. Entonces eso de ser vulnerable, no sé tú esa palabra cómo la definirías, o ser honesto contigo mismo. Ser vulnerable, yo diría que es la capacidad de aceptar, ¿cachai? Y toca mucho la honestidad, como el no autoengañarte, ¿me Eso, entendí? sí. O sea, y yo lo he llevado a tal punto, lo de ser vulnerable, en que, por ejemplo, para decretar, como para crear cierto destino, yo siempre digo ya, tengo fe en que va a suceder esto, y me alineo, siento la vibración y lo suelto, digo gracias. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces, para esto que te hablaba, por ejemplo, de que tengo certeza de que la Tierra va a lograr esta evolución de conciencia, tengo fe y vibro y emano esa vibración, ¿cachai? Yo la emano desde mí, pero soy vulnerable, ¿me entiendes? Soy vulnerable a que no suceda. Pero yo voy a dar todo de mí para que suceda, ¿cachai? Ya. Y lo mismo con mostrarse vulnerable ante otra persona. O sea, si empezamos a hablar de un miedo que yo tengo, eso te puede servir a ti, ¿me entiendes? En vez de esconderlo y hacérmelo orgulloso, ¿cachai? Para ocultarlo y que tú no toques mi vulnerabilidad, ¿Ya? abrirse a ello al final hace que la otra persona no le den ganas de los cuentos mentales, ¿cachai? Molestarte, Es que maltratarte uno o piensa etcétera. eso, po, Uno piensa eso, po, Sí, po. porque así lo ha aprendido, ¿me entiendes? Es que depende de la persona a la que le contáis y no, igual da miedo, o sea, qué pueden decir,
y ya más adelante hasta como, oye, esto puede afectar en mi trabajo, esto después me hago mala fama, etcétera. Sí, po. Entonces, como que hay mucha gente y mucho en las redes sociales que no está siendo honesto y que dice algo para caerle bien a los demás, los mismos Mm, políticos, o sea, ya, no sí. vamos a entrar en ese tema, pero Ya, sí. eh, que dicen algo para caerle bien a este sector, a este y... Ahora preferiría cambiar la definición que te di de vulnerable. Ser vulnerable te diría que es ser auténtico, está ¿cachai? buena, está buena. Porque ahí siento que eso resuena más con, como con estar empoderado de tu centro y de que y validarte a ti mismo, ¿cachai? A pesar de que tengas cosas que cambiar, que mejorar o sea, en tus éxitos y tus fracasos, ¿cachai? Te aceptas en tu completitud, ¿cachai? Y eres auténtico con ello, o sea, no te andas, no andas fingiendo, no andas con cuentos, ¿cachai? Yo soy así, ¿cachai? Eso, digamos, ser vulnerable al 100% o ser auténtico al 100%, en la sociedad en que vivimos, pocas personas yo creo que o lo logran como un día, el otro día no, ¿cachai? Ya. Sí, pues sí, Brígido. yo creo que es así y uno lo nota, pues, o sea, cuando tú te hacías amigo de alguien, me ha pasado en el trabajo, no se habla nada y después cuando tú estás ahí a solas con el amigo, uno dice, empiezan a hablar de otros temas y te das cuenta de sus opiniones, de su punto de vista y cuando estás más rodeado de gente, a ver qué otros piensan, más piola, ¿cachai? Y no sé si hasta a mí mismo me pasa, cuando estoy más rodeado de gente, digo, no, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a expresar todas las opiniones que tengo? Todo, mejor me quedo piola y cuando esté con más amigos cercanos o uno a uno, por ejemplo, ahora, decir lo que de verdad creo. Ya, ya. No sé por qué, pero Voy a hacer un experimento contigo, a ver, ahora mismo. dale, démosle, me gustó eso. Te quiero contar que yo mismo estaba pensando en cómo, o sea, como que tenía nervios y miedos de cómo iba a ser esto del podcast. ¿Ya? ¿Cachai? Dije, ¿qué voy a decir? Voy a, no sé, y después empecé como a, obviamente, calmarme, ¿cachai? Y empezar a como sentirme. Y dije, ya, y si de repente me dan ganas como de ser así como ya hacerme el cuentero, ¿cachai? Y fue como, me calmé de nuevo, fue como, bueno, esfuérzate nomás por estar tranquilo y así vaya a lograr ser auténtico. ¿Por qué? Porque mi esfuerzo siempre va a ser yo mismo en todas las situaciones de mi vida, nunca cambiar mi forma de ser por algo externo. Entonces, todos esos nervios que tenía, al final, así vine con la guata así un poco con nervios, me senté aquí y cuando ya empezamos a hablar, me he estado soltando, po, ¿cachai? Y siento que ha resultado bacán. Sí, pues sí, ¿no? Sí, mucha gente cuando yo lo invito a los podcasts me dicen, oye, pero ¿y qué voy a decir? Oye, ¿y por qué yo qué tengo que decir? O, Ya. no, o sea, es que me da vergüenza. Mira, de hecho, me han rechazado caleta de podcast, no te voy a decir que no, le he dicho a personas, me han dicho, no, sabéis que hermanito me da vergüenza, Ya, no. ya. Entonces, claro, mucha gente tiene vergüenza, no los culpo, le digo, bueno, ok, más adelante si querí y listo. Ya, qué buena. Pero, así mismo como tú decís, yo igual a veces tengo miedo de sentarme a la cámara, los primeros videos sobre todo, el primer video. Pero de a poquito uno va fluyendo. Por ejemplo, uno empieza a hablar y ya se olvida que está la cámara. A mí Sí, a po. veces se me olvidó. Claro, y lo otro, el otro tema que quería hablar era sobre que tú me Ah, contaste. espérate, el experimento. Ah, ¿verdad? Es que yo pensé que No, no, pero es que aquí terminó, ¿cachai? Como lo hice. Ah, y a Me mostré ver. vulnerable y si te diste cuenta, tú empezaste a contar historias como muy aceptándolo, Esa weá es pura ¿cachai? psicología. Esa weá. Brigio, porque. ¿Y cómo? Y te fijas que conectaste con mi vulnerabilidad y me aceptaste y me validaste, yo por soltarme sin miedo a contarte cómo me sentía, Sí, ¿cachai? la cagó. Lograste una conexión de empatía, ¿cachai? Y es por yo haber dado el primer paso, Bueno, es ¿entendí? que tú eres tan consciente de poder hacer eso, pero
yo si es que alguna vez le expreso a alguien mi vulnerabilidad, lo hago inconscientemente. ¿Y no, tú crees que es bueno estar más consciente de eso? O... ¿En qué sentido? Porque yo, por ejemplo, si conecté con alguien fue inconsciente. No, por ejemplo, tú ya tenías la capacidad de saber cómo hacerlo. Po. Yo honestamente, inconscientemente le hablo a la persona y si dije algo que fue totalmente auténtico y el otro también como que lo sintió y me cuenta algo auténtico de él, buena onda y genial, me hicimos amigos, después hablamos por WhatsApp, no sé. Pero así como yo de verdad querer con alguien decir, no sé, imagínate conozco a alguien y digo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría conectar de verdad con esta persona, así que voy a ser auténtico. No, no lo pienso así. Por ejemplo, Ya. tú antes me dijiste voy a hacer este experimento y ya sabíais lo que iba a pasar. No sé, ¿recomendáis que esto se haga cada vez más consciente, no sé, por las personas que están escuchando a mí o que se dé nomás? Eh, Hace poco subí como un post en Instagram que era como, porque esto está como muy complejo, se supone como para el inconsciente colectivo de los hombres, ¿cachai? Que el mostrarse vulnerable, el quebrarse, el llorar, el pedir ayuda, todo eso fue una invitación que salía en esa foto, ¿cachai? Es como algo que deberíamos empezar a hacer, porque lo que postulaba en ese post es que eso es conectar con la energía femenina, que vive dentro de nuestro. Pero nosotros como que creemos que por ser hombres tenemos que solamente estar polarizados en la energía masculina, ¿cachai? Entonces nos hace falta la energía femenina dentro nuestro, ¿cachai? Y también por eso naturalmente nosotros, o sea, como, no quiero hablar así de como es que aquí ya hay un tema complejo, eso como del LGBT y todo eso, ¿cachai? Ya, ya. Pero como en la, no sé, por los animales en general o el diseño biológico de un hombre y una mujer es por eso, ¿cachai? Porque el hombre busca una mujer en cuanto a energías, ¿me entiendes? Y eso se manifiesta en el plano físico, ¿cachai? Como que el hijo nace de la copulación de un órgano reproductor masculino con un órgano reproductor femenino, ¿me entiendes? Sí. ¿Y a qué vas con esto? Como... A que el hacerse vulnerable, o sea, el mostrarse vulnerable en específico para los hombres es como algo que está totalmente alejado de tu zona de confort y que podríamos empezar a explorar, ¿cachai? Porque yo siento que las mujeres como que tienen más interiorizado la sensibilidad y el poder llorar, ¿cachai? El poder llorar. Yo tenía bloqueadísimo el poder llorar, ¿cachai? Sí, yo igual, la verdad, Reprimido pero poco. 100%, ¿cachai? No Ya. podía hacerlo, ¿cachai? Y cuando empecé a conectar con las meditaciones, empecé a conectar con mi lado femenino y de hecho empecé a tener más amigas y ellas mismas me enseñaron sabiduría de energía femenina, ¿cachai? Y ahí ahora me he soltado caleta con expresar mis emociones, mis sentimientos. ¿Y eh, qué, por ejemplo, hasta para mí, para la gente, cómo lo recomiendas practicar? ¿Cómo tratar? Porque no va a ser de un día para otro, yo creo. ya, Todo es con tiempo. ¿Cómo uno puede practicar eso y hacerse más vulnerable, ser, digamos, conectar con esa energía femenina que uno tiene? ya. Todo el rato por ahora he estado en lo del vulnerable, he estado hablando de mi experiencia, ¿cachai? No te podría asegurar cómo una mujer se tiene que hacer vulnerable o cómo tú te tienes que hacer Ah, vulnerable, ya, perfecto. ¿cachai? Como eso para aclarar. Ya, Em, pero cómo hacerse vulnerable, yo te podría decir que es primero aprender a uno validarse y autocontenerse. ¿Cachai? validarse y autocontenerse. A ver, un poquito expláyate. Validarse es como, ok, hay algo que no me gusta de mí y que no, y que está como mal para mí porque está generando caos en mi vida, Ya, pero lo tengo, lo valido y me permito estar en esto y teniendo fe de que voy a poder cambiar, ¿cachai? Y de que voy a encontrar la solución a esto que ahora me está pesando,
pero me abrazo, ¿cachai? Autocontención. Bueno, Autocontención es algo que yo he estado tratando de aprender, porque no, o sea, como que la parte de todo esto a mí me cuesta muchísimo, ¿cachai? Y no lo tengo interiorizado, ¿cachai? Como el autocontenerse en momentos duros, el aceptarse a sí mismo, ¿cachai? El no presionarse es algo que estoy tratando de lograr porque tengo el aprendizaje contrario, ¿me entiendes? eso de no presionarse es complejo. Por ejemplo, en momentos difíciles. Yo me voy a un ejemplo muy concreto. Tienes que patear un penal, final de Copa América, Eurocopa, UEFA Champions League y el definitivo. ¿Cómo no te vas a presionar a ti mismo? ¿Cómo Sí, no te po. vas a presionar a Sí, ti po. mismo? Sí, po. Y ¿cachai? Y ahí uno como que puede aprender de las energías padre y madre, ¿me entiendes? O sea, como por ejemplo quizás a ese personaje que está pateando el penal, ¿qué le diría a su mamá? ¿Cachai? Que tú puedes, una cosa así. Que todo está bien, ¿Sí? ¿cachai? Contención, ¿me entiendes? ¿Y qué le diría a su papá? Que va a ser el gol, que probablemente todos lo van a apoyar. ¿Cachai? Pero son como dos formas distintas de tratar el mismo tema de una manera elevada, ¿cachai? Como energía masculina y energía femenina. Entonces, ¿por qué hago hincapié en integrarlo? Porque fíjate que yo siento que en un estado muy elevado de conciencia, cuando uno supera la dualidad, uno ya tiene integrado la energía femenina y masculina en 50-50, ¿cachai? Proporcional. No es, ya, yo tengo un órgano reproductor masculino, soy solamente lo que tiene que ver con la energía masculina, ¿cachai? No puedo permitirme hacer cosas que se identifiquen con la energía femenina, ¿entiendes? Ya. Eso no sucede. El Buda tiene el 50-50 en su balance. De hecho, como que uno ve una foto de un Buda, o no sé si de un Buda, pero de una persona que esté en su 50-50 y te cuesta distinguir si es hombre o mujer. ¿Cachai? Con solo mirarlo. ¿Por qué? ¿Por qué te da esa confusión sintiéndolo? Porque está así, ¿cachai? Proporcionado, ¿cachai? Equilibrado, como una espiral en ADN, ¿me entiendes? Mira tú, está interesante eso. ¿Tú dirías que eso es lo natural, estar 50-50? O... A eso vamos, Ya, a eso vamos, a eso a vamos. eso vamos. Buena, buena. Sí, porque si te fijas, como que hablar de esos temas me costó, ¿cachai? Me costó, ¿por qué? Porque tampoco fue como que me nacía tanto, porque es algo que estoy explorando y tratando de agarrar, ¿cachai? Como el aprender de la sabiduría femenina, ¿cachai? Sí, no, sí, sí. Con ese experimento me dejaste totalmente loco. Porque siento que algo que yo, por ejemplo, debo practicar es expresar como más mis sentimientos. Y como tú decís, la gente te enseña, o la sociedad, a como reprimirlo. Reprimirlo. Exacto, exacto. Y ahora ya el último tema que Ya. quería tocar era, tú me contaste que tuviste un rato con depresión, todo eso, aunque no se nota nada que tuviste depresión honestamente. Em, entonces, algunos tips para personas que ahora la estén pasando mal y puedan salir de depresión, porque tú me dijiste que no ocupaste el camino, digamos, tradicional, que era ir a terapia, tomar pastillas. Y bueno, a mí eso de las pastillas no me gusta mucho, pero ¿cómo tú lo hiciste? ¿O qué tips darías? Te diría que la depresión, así como cualquier otro fenómeno que te ocurra, tiene una causa y tiene efectos, ¿cachai? La depresión, el efecto que es nada me motiva a hacer, o sea, no hay nada que hacer porque nada me motiva,
Entonces como que no te dan ganas de vivir. ¿Por qué? Porque ¿para qué te vaya a mover? Y la vida es movimiento, ¿cachai? Ya. Como ¿para qué te vaya a mover? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Me entiendes? ¿Para qué? Y Todo el estar todo el rato. rato acostado. Sí. Acostado porque no tenéis ganas de hacer nada. Nada te motiva, ¿cachai? Nada te mueve. Movimiento, ¿cachai? Pero todo esto que está aquí afuera realmente viene una causa de adentro, ¿cachai? Siempre para la depresión y para cualquier fenómeno hay una causa, ¿cachai? Y yo la descubrí y a pesar de haberla descubierto, seguía sintiéndolo, ¿cachai? Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que ya empecé a hacer lo que daba, o sea, haber sanado esa causa y generar otra causa para poder recién sentirme bien conmigo mismo, ¿cachai? Para poder recién decir, sí, salí de la depresión. Porque uno queda con secuelas y hábitos también, Ya. ¿cachai? O sea, uno puede haber cambiado la causa incluso. Para aterrizarlo, la causa era no hacer lo que me gusta en cuanto a mi profesión, mi vocación, ¿cachai? O sea, eso era lo que me mantenía vital en mi vida, en el día a día. Y haberme quedado en ingeniería cuando yo sabía que no tenía que hacerlo claramente, ¿cachai? Colapsaste en algún momento. Fue para mí postergar mi felicidad a que llegue, no luchar por ella, ¿cachai? Como que estaba en un resignado, ¿me entendí? A que llegara eso que estaba anhelando. E incluso se me había olvidado que podía ir por un camino en que sí lo podía lograr, ¿cachai? El tema es que incluso después de haber dicho que yo voy a hacer lo que me gusta, yo voy a hacer todo esto, incluso ya estando en coaching ontológico, que fue lo que me di cuenta que me gustaba después de 6 meses de no saber lo que me gusta y haber soltado la U, ¿cachai? O sea, 6 meses de incertidumbre en que no estaba en nada. Recién entrando a coaching ontológico, seguía, ok, esto me gusta, pero como que no, como que seguía con hábitos mentales que bajaban mi energía, que me drenaban, ¿cachai? Seguía a veces despertándome a la 1 de la tarde, ¿cachai? Sin ganas de moverme. Seguía sin ganas de hacer deporte, sin sentir energía desde adentro de mi cuerpo. Seguía sintiendo vacío, ¿cachai? Pero cuando empecé a tener como hábito el estudiar coaching ontológico y como que mi cuerpo, mi energía y todo empezó a alinearse a eso, fue como que reconecté con mi propósito y ahí empezó a soltarse, a caerse solo todos estos hábitos y estructuras de la depresión. Entonces, antes, ¿qué me pasaba? Yo despertaba y no tenía ni cagando ganas de levantarme, entonces despertaba a la 1 y me paraba recién de la cama como a las 2, ¿cachai? En cambio ahora es como que me despierto y ¡fua! Mi cuerpo se llena de energía al toque y me levanto nomás, ¿cachai? Claro. ¿Por qué? Porque tengo motivación, Un propósito. ¿cachai? Propósito. Ya, buena. Me gustó eso. Como que al fin y al cabo hay que ser honesto con tu propósito y tratar de seguirlo, porque si no... Me gustó mucho esto, una frase que escuché ayer, de Ya. que uno puede imaginar el futuro y no solo aceptarlo. Uno puede, digamos, pensar algo y hacerlo realidad. Mm. Y cuando eres chico, uno solo vive, como que ni se pregunta esas cosas. Yo al menos lo vivía nomás y vivía y ya. Pero ahora, a veces las cosas que pienso, digo, oye, pero esto lo puedo llevar a cabo. Esto lo puedo hacer. Sí. Y me va a hacer feliz hacerlo. Y nadie va a llegar digamos, a hacerlo por mí o mágicamente uno va a tomar una agua y ya, listo. No pasa esas cosas. Así que, Empoderarse de tu realidad, po. claro, empoderarse de tu realidad. Bueno, y en el coaching ontológico se dice que si es que uno se alinea con la forma de ser que a ti más te acomoda, más te gusta, tu capacidad de acción aumenta, ¿cachai? Lo que antes tú creías que era imposible, ahora se hace posible. Exacto. ¿Cachai? Mira, este mismo ejemplo que estamos grabando en YouTube, a mí me daba miedo. Siempre, Ya. siempre había gente, mi amigo más cercano, y yo le decía, oye, a mí me gustaría ser youtuber, bacán, sí. Hasta que algún día dije, ya sabéis que hay que hacerlo. Sabéis que ya
no hay que esperar, hay que empezar y claro, ahora me siento más feliz, más alineado y también siento que uno puede tener más acción o llega más gente y etcétera. Sí, po. Sí, Sí, po. Y más encima como que atrae gente ya con más también, soltura porque como te sientes feliz en esto, como que el universo te premia con mayor felicidad. ¿Y cómo es eso? Atrayendo personas, ¿cachai? Que te apoyen en esto, más seguidores, sigan al YouTube, a la cuenta de mi amigo, ¿cachai? claro. Etcétera. ¿Por qué? Porque es lo que te decía del amor incondicional, ¿cachai? Que es como que el hacer algo que te llena por dentro se expande hacia afuera y se expande y se multiplica y es expansivo al infinito, ¿entendí? Y Te eso se cacho. contagia a otro, entonces así es como crece el amor, ¿cachai? Sí, eso lo dijimos como al principio, como en un cuarto del podcast, que todo es amor incondicional. Pues si todos hicieran esto, yo ni siquiera estoy ganando plata por esto, ¿cachai? Ya, Entonces, eso es como lo que más que a uno lo llena, más que yo reciba dinero por esto, lo cual todavía ni siquiera nada. ya. Y ya ahora sí, lo último, y que esto ni siquiera te lo había dicho antes del podcast, es que a mí me sorprendió caleta cuando tú hiciste esto. Bueno, como dijimos, estudiamos mismo ingeniería. Ajá. Hiciste el rap UC, ¿te acordáis? Ya. O según tú, ya existía y como que lo reviviste o algo así. Y llevaste a cabo una idea o algo que tú imaginabas y lo hiciste real. Y creo que ahora el rap UC hasta sigue vivo, tiene su Instagram Sí. todavía. Eh, no sé, cuéntame un poquito ahí. ¿Ya lo dejaste o cómo fue esa cuestión? Ya, piensa que en el 2019-2 fue cuando yo me iba a cambiar a comercial y me quedé en ingeniería en computación. Y el 2019-1 fue cuando yo había ido a un viaje que me conectó muchísimo conmigo mismo y con la naturaleza. Llegué con mucha fuerza a Santiago. Había algo que tenía que hacer hace mucho tiempo que yo sentía que me iba a ayudar a crecer y me iba a, o sea, como al final a dejar de cortarme las alas, que era cambiarme de casa, ¿cachai? Ahora estoy viviendo con mis abuelos. Y me logro cambiar de casa, que era algo que tenía pendiente y que deseaba muchísimo. 5 días después me motivo con materializar la idea que tenía planeada hace un semestre, que era crear Rapusé, ¿cachai? ¿Cómo pensé todo el cuento? Te voy a hablar del inicio. Yo tenía un amigo que fue el que me motivó a improvisar. Yo antes escribía letras en el colegio y ahí mis compañeros me huearon caleta hasta que me lo reprimieron, ¿cachai? El, Bueno, eso va. O como sea, que cero apoyo, sí, ¿cachai? sí, Y sí. como caleta de burla. eh, entonces como que quedó bloqueado. Pero cuando llegó este amigo, que como un amigo de mi mejor amigo que es el Guachete, es su primo. Este gallo era seco improvisando, el payo, y me dice, bueno, si tú escribías letras, sí o sí puedo improvisar, ¿cachai? Y lo intenté con mucho nervio y mucho miedo, pero fue como que vi que era posible. Y así empezar a improvisar. Luego, este gallo fue fundador de Hip Hop UAI, ¿cachai? Ya. El 2016. Fue uno de, porque partió, no sé cómo es la historia, pero como que partió con un grupo de gallos que se juntaron en la Adolfo y dijeron, ¿sabéis que esto puede ser una organización? Po? ¿Cachai? Y ahí comenzó Hip Hop ahí y se movió caleta. Para mí era mi ejemplo a seguir, pues mi, o sea, como que yo admiraba lo que crearon ellos, ¿cachai? Y yo decía, si estos gallos hicieron esto en la Adolfo, obviamente que se puede hacer en la Católica si hay 1 millón de personas y dentro de ese millón, 1000 personas son raperos, ¿cachai? Sí o sí, como por probabilidad, ¿me entendés? Y entonces ahí fue como ingeniármela, más encima yo estaba por mi cuenta leyendo libros de liderazgo y de emprendimiento, porque estaba en toda la volada de cambiarme a comercial, po, y de ser emprendedor en realidad. Ya.
Entonces, como que hacer Rapusé sería un emprendimiento para mí, Sí, ¿cachai? una experiencia. Sí, pues, para mí yo lo visualizaba como una fundación sin fines de lucro. ¿Cachai? Una fundación es una organización sin fines de lucro. Eh, y que tuviera el mismo sistema de la Adolfo. Entonces yo le hablé al campeón de las alianzas de ingeniería, que es el Polanco, ¿cachai? Le dije un día, una semana después de que ganó, oye, bueno, podríamos motivarnos y hacer esto. Como Y, que, un grupo de rap. y quedó como sí, sí, pero éramos como dos pelagatos en el patio de ingeniería hablando cualquier cosa, ¿cachai? Y ahí quedó. El tema que como el universo hace todo que calce, cuando el siguiente semestre, el 2019, entré a matemáticas discretas, Polanco bueno, se sienta como al lado mío, ¿cachai? Y primera vez que nos topábamos en un ramo, po. Y ahí le conté, le dije, bueno, vamos con todo. Y me apoyó, entonces ahora éramos dos que estábamos alineados con la misión. Fuimos a ver una batalla en college, que estaba el Drop y el Desca, que fueron los finalistas. Y yo le dije, bueno, a esos dos hueones hay que juntarse con ellos, contarle, y con ellos con 4 hueones podemos partir. ¿Cachai? Ya había un grupo de WhatsApp que era Free en la Conchita, que es como un sector de ahí donde se juntaban como cerca de Agro a rapear. Entonces también ahí había gente. ¿Y qué sucedió? Que un día nos juntamos como cerca de los containers y le dije, ya cabros, armemos la organización Rapusé y los meto o sea, creamos un grupo y todo eso. Entonces me dijeron que sí y yo ahí en el chat de freestyle en la Conchita puse un texto así como, buena cabros, soy el Górgola, les vengo a presentar mi visión del rap en la Universidad Católica, y le conté de cómo surgió Hip Hop UAI y que ellos incluso ahora en sus competencias tienen de Sponsor. jurado, bueno, tienen sponsor brígido y tienen de jurado a Tom Crowley y a Pepe Grillo incluso, ¿cachai? Que son dos buenos de la Red Bull. Entonces yo creo que si ellos lo pudieron hacer, nosotros también lo podemos hacer, ¿cachai? Y ahí recibí como 4, sí, sí, bueno, hagámoslo. Y cambié el título del grupo ese, Freestyle en la Conchita, le puse Rapusé, ¿cachai? Y eso se transformó como en el grupo de Rapusé Informaciones oficial, donde está como la mayoría de las personas. ¿No? Y según yo, igual creció rápido. Yo me acuerdo Es que, bueno, estábamos tan motivados con la idea, ¿cachai? La organización de Rapusé, éramos estos 4 gallos, y después sumamos a uno que era bueno en la parte digital, ¿cachai? Como el Instagram, subir los flyers, Ah, ya. ¿cachai? Que es el Nick. Y entonces estábamos tan en sincronía, yo había estudiado por liderazgo que un grupo de 5 personas es lo mejor para coordinarse como equipo, ¿cachai? Entonces lo limité a eso. Y entre estos 5 movimos a las personas para crear eventos, después moverse con las facultades y ahí crear eventos como motivados o sea, no motivados, sino como auspiciados y apoyados por las facultades y además como para hacerse conocido en las personas de esas facultades. Porque si tú ibas a college, los de college te iban a conocer. Si ibas a comercial, los de comercial te iban a conocer. Entonces así nos íbamos a hacer conocidos como internamente y la gente, las raperos iban a decir, oh, yo quiero esto, ok, te metemos al grupo, síguenos, ven a los eventos y así crecer, 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 crecer. Sí, ¿Cachai? en un momento estuvo bastante bueno. Hasta yo me acuerdo que en el patio estaba auspiciando Red Bull. Estuvo bastante buena esa época. Bueno, luego con la pandemia ya Sí, po. todo lo que era presencial murió. Y hacer rap online no creo Sí, po. que sea la mano, po, Así igual pero hubieron como unos formatos que estuvieron buenos, pero igual difícil. complejo. Mira, yo no me gusta rapear, tampoco soy muy fan de ver el contenido de rap. em, pero me gustó caleta cómo lo organizaron y las batallas que armaban y que se juntaban constantemente.
Sí, me acuerdo que tú ibas a las primeras. Sí, iba a ver, así como te digo, no me gusta rapear, pero era tan bacán la energía que transmitían que tenía un amigo que rapeaba, entonces lo acompañaba, lo iba a ver Sí, y po. así, y bueno, estaba ahí tú, te saludaba, Sí, buena po. onda. Sí, bacán. Entonces ahí para cualquiera que tenga alguna motivación para hacer en su universidad o en su propio trabajo, se puede, y hay que tener ganas nomás. Entonces, algo que te gustaría agregar para ya terminar el podcast, unas palabras finales, Em, que te sigan, tu Instagram, no sé, lo que queráis. Así una frase mística, brígida, así. Como queráis, dale con todo. Em, Cualquier cosa en tu vida puede cambiar y a tu gusto. Todo eso que realmente quieres lograr no está ahí por coincidencia. Es algo que está de adentro tuyo y es algo que realmente desde un punto de vista más elevado tú quieres y viniste a hacer. Así es que buscar la forma de hacerlo soltando, sanando heridas y haciéndote consciente y empoderándote y haciéndote más sensible es lo que te va a hacer vivir la mejor versión de ti mismo. Muy buena, muy buena. Con estas últimas palabras aquí de mi amigo Górgola, cerramos el podcast. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en una siguiente edición. Chaito.